cualquier gobierno, a cualquier organización, a cualquier persona, el derecho a impugnar una reforma constitucional. También acepto, porque no tengo por qué mentir, que la interpretación hasta el día de hoy había sido erróneamente, en mi punto de vista. Adelante. Son mentirosos y son cínicos. ¿Quién es tú? No entiendo por qué. No lo digo yo, no lo dice Morena, lo dice el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Porque también la oposición representa a una parte del pueblo que se le olvida eso. Entonces, déjame terminar de hablar. Pero yo sé que no lo entiendes. Yo sé que es lenguaje complejo para ti. Pero es lo ¿sí? que hay que permitir el diálogo. O sea, la que sí estudió Derecho soy yo. Yo también. ¿Ah, sí? Sí, claro. Déjame Adelante, decir. Alito Moreno. ¿Qué tiene que ver Alito con pues tiene que ver Yunes? con la forma en la que negocia. ¿Qué tiene que ver Alito con Moreno, Yunes? por ¿Quién se favor. quebró? Impulsa a esa supremacía constitucional. El cumplimiento de la ley, para mí es muy sencillo, ¿no? Hay dos artículos de la Constitución que hoy ya forman parte de la discusión en la Comisión de Puntos Constitucionales, el 105 y el 107. El 107, bueno, pues es claro, es elevar a nivel constitucional lo que ya dice el artículo 61 de la Ley de Amparo. ¿Qué quiere decir? Que no proceden los amparos en las reformas constitucionales. Ya hemos venido platicando de por qué el poder reformador es soberano, por qué el artículo 135 dice que se requieren de mayorías calificadas y la mitad más uno de los congresos locales para poder reformar la Constitución. Y luego tenemos aquel que tiene que ver con las acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales, que es el 105, que aquí se ha prestado a un debate falso, un debate que la oposición ha tomado como propio diciendo que ya no se van a poder promover acciones de inconstitucionalidad. No hay nada más falso. Fíjate, yo traigo algunos criterios de la Suprema Corte de Justicia de hace años. Es un tema que ha estado por demás discutido. Hubo por ahí algunas acciones de inconstitucionalidad que son las 168 del 2007 y las 169 del 2007, justamente contra reformas electorales, en donde la Suprema Corte indicó que el control jurisdiccional no aplica a reformas constitucionales. Lo mismo sucedió en una controversia constitucional, la 82-2001, donde la Corte en pleno también afirmó que el poder reformador es soberano y que se controla solo a sí mismo y ratificó este criterio en posiciones posteriores. ¿Qué quiere decir? Que realmente no hay un ejemplo histórico de una controversia o de una acción de inconstitucionalidad en el pasado de una reforma constitucional. Es decir, la narrativa otra vez de la oposición ruidosa es falsa completamente. Le estamos dando fuerza a la Constitución, a lo que ya está establecido. Damián. A mí me parece una reforma muy negativa, peligrosa. Si me apuras, me parece que es la reforma más dañina que ha aprobado Morena en todo el tiempo que tiene en su gobierno. Sin duda no por el tema es como muy técnico, sino por la implicación que puede tener, porque esto impediría completamente, podrán decir misa, pero la realidad es que le están quitando al ciudadano, a cualquier gobierno, a cualquier organización, a cualquier persona, el derecho a impugnar una reforma constitucional. Claro que es verdad. Falso. Muy bien. Sí se aprueba por el poder constituyente. Esto es, que pueden hacer una reforma que ni siquiera haya sido votada por el número adecuado de legisladores y no la vas a poder impugnar. Deja de poner 3 ejemplos que ya han pasado en este país para no andar exagerando, cosas que Morena ha hecho y que dicen no vamos a hacer. Bueno, a ver. Primer ejemplo, sí o no en la reforma electoral, 5 minutos antes de que se votara, publicaron un documento de más de 300 páginas en donde no le dieron ni siquiera posibilidad a la oposición de conocer lo que iban a votar. Eso no solo viola el derecho de los legisladores a conocer lo que vas a votar, sino viola el derecho del ciudadano a estar bien representado. Eso lo tumbamos con una acción de inconstitucionalidad porque era una ley secundaria. Hoy si hicieran eso en la reforma constitucional no se podría. Segundo ejemplo, sí o no el coordinador de Morena, Adán Augusto, en el Senado, cuando no lograban el famoso voto 86, que se requiere de 2/3 partes para aprobar una reforma constitucional, empezó a jugar con la idea de que pues 85 podían ser 2/3 partes. Con esta reforma que están aprobando Morena, si no votan los 85,
los 86, perdón, no Ajá. lo podías impugnar. ¿Sí o no se robaron 2 votos en la elección de Rosario Piedra? Ahí está grabado, hay un video público, son cosas que ya hicieron. Ahora déjame irme al fondo del asunto. Dicen, nunca lo vamos a usar para mal. Perfecto. Sí saben que el Partido Verde, que es aliado de Morena, propone pena de muerte en su plataforma. Eso no violatorio de derechos humanos. No lo podríamos impugnar con esta reforma, pues. Falso. No importa lo que hacen en el artículo Falso. primero. Ok. Falso. Segundo, sí o no han impulsado muchos gobiernos, no solo Morena, que se acepten pruebas conseguidas por medios ilegales o que se puedan bloquear cuentas sin autorización judicial, o no se vayan muy lejos, pues. Sí o no, la semana pasada propusieron cambiar el artículo primero constitucional para limitar los derechos humanos de los mexicanos. Entonces no me vengan, que no va a pasar. Ok. Dejan en la indefensión. Es una reforma que quiere darle a Morena poder sin límite para igualar la ambición sin límite que tiene. Juan. Sí, Sí, a ver, Morena ha demostrado que todos los días se ha dedicado a quitarle el poder al pueblo, porque sí, como lo dijo Juan, al final del día, los y las representantes en el legislativo, la oposición, porque también la oposición representa a una parte del pueblo que se le olvida escuchar a Morena. Entonces, a ver, ya no podemos impugnar acciones de constitucionalidad. Y nos vienen a quitar una serie de derechos. A Morena se le olvida que el país no estamos en 1910, donde estamos aislados del mundo. Ya formamos parte de tratados internacionales que obviamente protegen estos derechos humanos. Lo han dicho, también lo dijo Damián, se han cansado de decir que no va a pasar y que no lo van a hacer. Acto seguido, al día siguiente lo hacen fact track, porque aparte les encanta hacer todas las prisas. ¿Por qué? ¿Por qué no sentar y abrir una mesa de diálogo con toda la comunidad jurídica, con los estudiantes que también han pedido ser escuchados? Y no, Morena solo les da portazos, fast track a lo que le conviene para seguir teniendo más poder, y a otras iniciativas como la de mi compañero de las 40 horas, seguimos esperando. Entonces Morena solo acumula poder. Arturo, adelante. Son mentirosos y son cínicos. ¿Quién es tú? No entiendo por qué la discusión tiene que basarse sobre algo en donde la misma Suprema Corte de Justicia históricamente, ya ha dado estrictamente en el Pleno. Fíjate, ¿qué dice la Suprema Corte de Justicia? Dice, la acción abstracta, y estoy hablando de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, es un medio de control de normas generales y no de reformas constitucionales. ¿Qué quiere decir esto en sentido estricto? Que no existe la acción de constitucionalidad ni la controversia constitucionalidad para reformas constitucionales. Ojo, no lo digo yo, no lo dice Morena, lo dice el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, y con todo gusto te puedo enviar la información porque se ve que no la estudiaron. ¿Qué quiere decir? Que las acciones de inconstitucionalidad, y este es algo que publica la Suprema Corte de Justicia, siguen teniendo su funcionalidad. Es decir, hoy una minoría parlamentaria, el 33%, puede promover una acción de inconstitucionalidad, aún con esta legislación. El Ejecutivo Federal, los partidos políticos que tengan registro ante el INE o una entidad federativa, lo puede hacer la CNDH también, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General de la República. Pero además, si eso no fuera suficiente, en el 2021, la revista Nexos, la revista Nexos, justamente le entró a la procedencia de medios de control constitucional contra reformas constitucionales. Y fíjate qué curioso, en ese momento, Norma Piña estaba completamente en contra. José Fernando Franco estaba completamente en contra. Alberto Pérez Dayán estaba completamente en contra. Javier Lainez Potisek estaba completamente en contra. Quienes estaban quizás a favor, y nada más por violaciones formales o por transgresiones sustantivas, Saldívar, eran Arturo Saldívar y Ortiz Mena. De hecho, su tesis dice sobre eso. Entonces, déjame terminar de hablar. Yo sé que no lo entiendes. Yo sé que es lenguaje complejo para ti. Pero lo que te quiero decir, es bien sencillo. No es de macho, es un tema de terminología jurídica que no han logrado entender. No entiendo. No han logrado entender. No hay absolutamente. Les encanta hacer mansplaining en Morena. No hay absolutamente un cambio importante entre lo que estamos nosotros hoy elevando a nivel de la Constitución y lo que estamos ofreciendo. Vamos contigo, solo les pediría que fuéramos más concretos, si no el tiempo se acaba. Yo llamaba, no hay que ser intolerantes, hombre, hay que permitir el diálogo. O sea, la que sí estudió Derecho soy yo. Yo también. ¿Ah, sí? Déjame Adelante, decirte Damián, lo por favor. siguiente. Mira, yo acepto con objetividad que este es un tema que por muchos años se ha debatido.
También acepto, porque no tengo por qué mentir, que la interpretación hasta el día de hoy había sido, erróneamente en mi punto de vista, que no procedían a acciones de inconstitucionalidad y controversias. Siguen diciendo mucho del artículo 61, fracción primera de la ley de amparo, eso solo le aplica a la ley de amparo. La verdad las cosas es que la Constitución no diferencia. La Constitución dice que procede una acción de inconstitucionalidad cuando una norma de carácter general va en contra de la Constitución. Eso implica que la propia Constitución es una norma de carácter general, pues. Había sido interpretado erróneamente que no. Y eso llevó a muchas personas a argumentar en contra de esa interpretación. Me imagino que la congruencia es importante, ¿verdad, compañero? Sí, claro. ¿Qué tal si te diría que en 2016 un presidente de un partido político, en aquel entonces Morena, presentó una acción de inconstitucionalidad contra una reforma constitucional? Y si la lees, es una joya. Haz de cuenta que me estás escuchando y estás escuchando a cualquiera de nosotros. Y dice, espérate, Corte, sé que has interpretado antes esto, pero estás equivocado. A partir de la reforma del 2011 de Derechos Humanos ya no tienes que aplicar eso. Sé que has dicho que no puedes entrar a proteger, pero entonces ¿quién protege los derechos humanos de los mexicanos? Incluso habla de que no proceden lo que dice la ley de amparo y demás. Entonces, toda la argumentación que hoy estamos haciendo, por la cual tachan con mucha intolerancia de es que quieren proteger privilegios, entonces aquel presidente de Morena, que por cierto era Andrés Manuel López Obrador, lo que quería era proteger privilegios. No, hombre, lo que pasa es que cuando estaban en la oposición luchaban por lo correcto, por defender derechos humanos y demás. Ya que llegaron al poder, se les olvidó. Quiero responder rápidamente 10 segundos. Es que es para muy antes de sencillo, no hay pasar nada por demás. encima del poder reformador. El ¿Es poder cierto o reformador, falso lo el que- poder lo que reformador, dije, Arturo el Román? reformador tiene una esencia fundamental. La esencia que está atrás del poder reformador es el voto de la gente. Una pregunta Es la sencilla. gente que ¿Es está cierto atrás. lo que dije, Es Arturo? una mayoría calificada en la Cámara ¿Es de cierto lo Senadores, que dije? una mayoría En la calificada en la senadora no Cámara tenían, de se la Diputados, robaron. la mayoría de los congresos locales. Eso quiere decir que hay un respaldo popular. Ok. Ellos lo que quieren es que un juez No. o una jueza, Fíjate que un no. ministro o una ministra La Corte. pueda echar para atrás todo lo que representa el voto popular. ¿Sabes por qué? Porque ya no tienen ese voto. Yo quiero- A ver, la aguántenme derecha en el tantito. mundo hace eso, Que porque En ya el no lo Senado se tienen. lo robaron. A ver, si hablan En el Senado todos al se lo mismo tiempo, robaron. la gente O sea, no entiende y Lo al final mismo terminan por que no propuso importar lo López que dicen. Obrador. Ok, vamos Que contigo, la Juan. Corte actúe como tal. Mira, es que de verdad se le olvida a Morena que lo popular y tener la mayoría supuesta, porque siguen diciendo que tienen la mayoría absoluta, es tener un cheque en blanco para hacer lo que ellos quieran. Repetimos, uno, Arturo, en el Senado no tenían la mayoría. Se la robaron, Nos la dieron, la llegó compraron, un buen panista, la compraron como un buen están panista acostumbrados, que la decidió- compraron como están que decidió acostumbrados. hacer- Fueron uno del PRD, hacer otro del PRD. algo por esta patria. ¿Ah, sí? Claro. Pero antes era, claro. exacto, pero antes era un corrupto Claro. y un no sé qué, y ahorita ya Pero son él sí lo amigues. hizo, Pero bueno, en fin, él esa es la- se lo eso- hizo eso es como lo- una decisión personal. ¿Qué Porque decisión si hubiéramos negociado con Estás Alito Moreno, estás tu jefe, defendiendo a seguramente Yunes. si ¿No te hubiéramos estás tenido mordiendo que la hacer lengua? otra cosa, ¿no? ¿No te estás mordiendo la lengua? Si hubieran prestado eso. Pero ¿Por qué bueno, no? Pero en así fin, negocian ellos. en fin. O sea, Alito Moreno Primero hubiera decían- dicho, a ver, ¿de cómo va a primero ser? decían- Ella no sabe, ellos son así. Hombre, ¿Cómo? por favor. Alito Moreno. ¿Qué si tiene por que ver eso- Alito con Pues tiene que ver Yunes? con la forma en la que negocia tiene que ver Alito con Moreno, Yunes? por ¿Quién se favor. quebró? ¿Quién se quebró? Escucha hasta las ¿Quién se grabaciones. A ver, antes de que O sea, que prosigamos. tú tengas un crush con Alito porque Jackie. siempre lo sacas, no es mi problema. No tengo crush no es con un problema. Alito. A ver. Pero estamos hablando de Yunes, el Jackie. que compraron. ¿Cómo crees? Jackie, caballeros, Ahora, otra en esta, discusión. espérame No me por favor gustan los tantito corruptos, porque se nos Jackie, va no te el apures. tiempo. Pues te encanta Yunes y Butler y bueno. Oye, ya, fuera de lo chusco, hombre. Ya centrémonos, por favor, y pongámonos Sí, serios porque hay otro tema que no quiero dejar de lado, que vale es este mucho la proyecto del ministro Juan Luis González y también que nos den su opinión respecto a la renuncia, que ya anuncian ministros, en donde prácticamente solo se van a quedar 4. Entonces, vayamos concretos. Damián, traías la palabra, dale, por favor. Sí, o sea, yo simplemente creo que es una táctica, ¿no?, de Morena cuando no pueden argumentar en lo concreto sobre un tema, tratar de distraer, pues. Entonces yo siento que hay que ser muy disciplinados. Siempre es, es que el pasado, que los privilegios y que no sé qué, todo un rollo. Y yo lo que digo es, sin que se ofenda a nadie, es que a mí me parece que tienen más bien una escuela y una añoranza de décadas atrás, de aquel régimen autoritario de aquellos años que no tenía límite. Y hoy como son la evolución y realmente son pues la nueva versión de ese sistema autoritario. Ok. Y volteo y veo los personajes, pues falta ver a los coordinadores parlamentarios, pues, ¿no? De dónde vienen, más de la mitad de los gobernadores de dónde vienen. Y esta reforma de querer el poder absoluto me parece que es eso. A ver, el proyecto, estoy revisándolo a profundidad.
Yo debo decir tal cual, no me da miedo decir, que creo que el criterio anterior era indebido. Me parece que empezó a evolucionar mucho con el debate de la prisión preventiva oficiosa. No es nuevo esto, ¿eh? Fue un debate fuertísimo donde esto ya se debatió. O sea, esto de querer decir que ahorita, porque les conviene, es falso. Hubo un debate donde un ministro puso un proyecto que dijo, queremos que no aplique el artículo 19 constitucional. Y se dio este debate, fuera de la reforma del Poder Judicial. O sea, es falso querer decir que es de ahorita. Hay una corriente que pensamos de personas, académicos, abogados, ciudadanos, que tiene que tener límite el poder. O sea, la respuesta a la pregunta aquí mi compañero, ¿debe tener límite el poder constituyente? Respuesta mía, sí. Cualquier límite, no. Solo derechos humanos en mi punto de vista. Okay. Y hoy leyendo el proyecto me gusta la argumentación porque defiende los principios fundamentales de nuestro país, que somos una república democrática, representativa, laica y federal. ¿Y si puede proceder o no? Y argumenta que en eso no se puede cambiar, incluso fundamentándolo en que ni con consulta popular. Está prohibido expresamente en la Constitución que le preguntes al ciudadano si quiere cambiar la forma de gobierno en representativa, democrática, laica y federal. ¿Por qué si el ciudadano tiene prohibido opinar que se cambien? Muy Sí bien. podrían unos legisladores. Está interesante la pregunta. Yo lo que digo es, debátase. Juan. Pues sí, lo vimos, Juan. Acuérdate que trataron de desaparecer la Comisión Nacional de Derechos Humanos poniendo a alguien que no opinaba sobre los derechos humanos en este país. Y en el Partido Revolución Institucional estamos a favor de los trabajadores y las trabajadoras. Esto es Morena. Este es el Morena que apoya a las mujeres, que encapsula a 2 juezas solo por hablar de la Constitución en una banqueta. ¿Ya vieron cuántos policías les mandaron? Mientras que Sinaloa sigue hundiéndose en el narcotráfico, o Chiapas con los desplazados, o con el sacerdote que asesinaron. Ok. Esto es Morena. A los delincuentes, abrazos. A las juezas y jueces de este país, policías. Arturo, y contigo terminamos. Y esos son ellos, unos mentirosos. ¿No? ¿Esto te es voy a falso? decir por qué. No, fíjate, te voy a decir una táctica que se ha utilizado sobre todo en Inglaterra y en Estados Unidos. Es un uso limitado, está aprobado en marzo de 2012 por el Léelo, Tribunal porque Europeo de sí lo Derechos sé, Humanos. sí lo conozco. Que se pronunció respaldando la legalidad del uso del encapsulamiento. ¿Pero por qué? ¿Qué razones? Porque la Porque razón, acá solo veo 2 mujeres. No, bueno, la razón tiene ¿A qué? que ver con ¿Cuántos policías proteger creen que hay? y Adelante, desincentivar Arturo. el tema jurídico. Entonces, Solo veo 2 mujeres entonces encapsuladas. se ve que sí nos hace falta un poquito más de lectura, un poquito más de entendimiento de estrategias de encapsulamiento. Arturo, por último, ¿no? ¿qué opinas de este O proyecto de reeducación Juan en Luis género. González? Jackie, por favor. No es Arturo. procedente. A ver, y reitero, hay una narrativa de la oposición y los entiendo. A ver, cuando la gente ya no los voltea a ver, cuando dejan de ser una opción electoral, porque lo han dejado de ser, ¿no? Normalmente lo que han buscado en otros países, y es algo que es un proceso continuo, es encapsularse o enquistarse en los poderes judiciales. Hoy es un golpe tremendo para ellos y se pueden reír, pero el enojo que tienen porque se les están quitando, sí, efectivamente, los derechos y los privilegios, es innegable y se les ve en las caras. La cada que vamos a un reforma debate. Qué no lástima que trae hables así. absolutamente nada en contra de nada de abusos. Yo estaría